Hola, yo soy Mafe y el día de hoy quiero contarles cómo conseguí mi muñeca de Alicia y mostrarles los cambios que le hice, específicamente cómo le hice sus zapatitos y cómo le volví a pintar la carita. Pero antes de eso quiero darles las gracias por ver este video. Este es el segundo video que subo. El primero fue sobre una muñeca que personalicé como Selena, así que si quieren verlo y no lo han visto, voy a dejarlo por ahí arriba o en la cajita de descripción. Esta muñeca la conseguí un día que fui a almorzar con mis amigas. Estábamos caminando por la calle y vimos que un señor estaba vendiendo cuadros, juguetes y diferentes cosas. Entonces una amiga me dijo: ay, mira, tiene Barbies, ¿quieres ir a ver? Porque ellas saben que yo colecciono muñecas. Entonces fuimos a ver y entre las muñecas que tenía estaba esta Alicia, que estaba casi completa y me costó solo 20.000 pesos, que son como $6. Entonces claro que la compré. Y como siempre me ha gustado saber las muñecas que tengo, apenas la traje empecé a buscar información en internet para saber cuál era. Y realmente no encontré mucha información. Encontré que es de los 90, no sé exactamente de qué año, pero es de una colección de la tienda de Disney que se llama Classic Doll Collection. Y también tienen a Blancanieves, La Bella Durmiente, Tinkerbell y otras princesas. Y sacaron al parecer varias ediciones que eran la misma muñeca, pero variaba un poco el maquillaje y los accesorios con los que venía. De ese modo supe que la que yo encontré fue esta. Viene con los labios pintados de rojo, con la sombra de los ojos un poco oscura, y de accesorios viene con su juego de té y con los personajes de la película animada hechos en cartón. Es una presentación súper bonita. Y pues la que yo encontré estaba en muy buen estado, un poco despeinada pero en general casi nueva, con su ropa intacta y su traje casi completo. Así que en conclusión estaba muy feliz con mi muñeca de Alicia, pero no me tomó mucho tiempo darme cuenta que no me gustaba su cara, así que decidí que se la iba a cambiar, pero antes de eso quería hacerle sus zapatitos, ya que era lo único que le faltaba para completar su traje. Antes de hacer los zapatos busqué cómo eran los zapatos originales. En un primer momento pensé que eran de plástico, ya que la última muñeca de Alicia que sacó la tienda de Disney tiene zapatitos de plástico, pero esta edición, estas muñecas que sacaron en los 90, tenían zapatitos de tela y la verdad no tenían mucha forma, parecían más babuchas que zapatos. Pero el punto es que para hacerlos lo primero que hice fue dibujar la silueta de los pies en un trozo de cartón. Luego las recorté y cuando ya tenía las dos tomé la tela que quería usar para los zapatos. Puse una de las plantillas encima y alrededor hice este dibujo como de una herradura, dejando descubierta la parte del talón más o menos a esa distancia. Luego lo recorté dejando en el borde exterior una distancia de más o menos medio centímetro, y en el borde interior no lo corté porque iba a hacer este doblez, ya que la tela se deshace, pero si ustedes están usando una tela que no se deshaga, pues pueden saltarse este paso y cortarlo directamente por la línea. Luego hice unos cortes como a modo de pestañas para que fuera más fácil pegarlo a la plantilla. Y ahora espero que se entienda lo que voy a hacer. Con silicona pegué la tela siguiendo exactamente la línea de la parte exterior del dibujo. Y la pegué por todo el borde de la plantilla y quedó así con la parte de atrás del talón sin pegar. Y ahora no se ve muy bien como un zapato, pero una vez se lo pongamos a la muñeca ya toma un poco más de forma. Si ustedes van a hacer esto, pueden ponerle en este paso el zapato a la muñeca para pegarle la parte de atrás, la parte del talón, y que quede a la medida, porque esa es la idea.
Y una vez ya pegamos la parte del talón, pues ya tenemos la forma básica del zapato. Falta hacerle la suela. Ustedes pueden usar la misma tela que usaron para el resto del zapato, otra tela de otro color o de otra textura. Yo encontré esta que es como de cuero, entonces puse el zapatito para hacer el contorno y que quedara así la plantilla. Luego la pegué con silicona y ya estaba prácticamente listo. Pero como yo quería que se pareciera lo más posible al original, doblé este pedacito de la misma tela a modo de cinta o correa, lo pegué a uno de los bordes del zapato, luego lo medí y lo pegué al otro lado y así ya quedó listo. Y lo único que faltaba era repetir exactamente el mismo proceso para el otro pie. Y ya con los zapatos hechos ya podía pasar a pintarle la carita. Lo primero fue pensar cómo quería pintársela, así que tomé como referencia la última muñeca de Alicia que sacó la tienda de Disney. Creo que la sacaron el año pasado, si no estoy mal, y me parece que tiene una cara muy bonita, muy dulce, entonces esa fue mi referencia principal. Y ya para empezar el proceso lo que hice como siempre fue quitarle la pintura de la cara con acetona o quita esmalte. Y siempre uso acrílicos y un sellador de acrílicos y tizas pastel, más que todo para ponerle el rubor. Así que lo que hice fue pintarle por completo los ojos y las cejas, y la boca se la dejé como estaba, pero me parecía que tenía una sonrisa como muy grande, así que lo que hice fue pintarle un poco más de rojo en las esquinas de la boca para que diera la impresión de que su boca estaba un poco más cerrada. Y luego de un par de horas, creo que me demoré alrededor de 5 horas entre borrando y volviendo a pintar, hasta que ya quedé satisfecha con el resultado. Y así quedó, ya solo faltaba vestirla y quise grabar cuando la vestía para que vieran lo bonito que es el vestido. Es de varias piezas, se le puede quitar el delantal. Entonces primero le puse la parte del vestido azul. Luego el delantal, que es de esta tela brillante súper bonita, atrás se le ve su moñito. También tiene esta pieza que es como la ropa interior, no sé, para darle volumen a la falda. Y las medias, yo he visto que algunas personas que compraron la muñeca de Alicia, la última que sacó la tienda de Disney, no les gusta que la muñeca no traiga medias, y lo entiendo completamente porque de verdad se ven muy muy lindas. Y por último, sus zapatos. Y así ya quedó con su traje completo y su nueva carita. Y este fue el resultado final, espero que les haya gustado. A mí la verdad me encantó cómo le quedó la cara. Yo sé que a muchas personas les gusta conservar sus muñecas tal como las encuentran, y yo la verdad dudé si hacerle o no el repaint porque la verdad no quería arriesgarme a dañarla. Creo que tuve mucha suerte al encontrarla y siempre desde muy pequeña he sido fan de Alicia en el País de las Maravillas. Es mi película favorita y cuando crecí y leí los libros me gustó aún más la historia, entonces me alegra mucho que haya quedado tan bonita. De verdad, siento que quedé muy feliz con el resultado y ahora es una pieza fundamental en mi pequeña colección. Así que muchas gracias de nuevo por ver este video. Si les gustó denle like y suscríbanse y esas cosas. Y ya, nos vemos. Oh.